Y vamos a dibujar en esa hojita en blanco, vamos a dibujar una escalera con 6 escalones, ¿ya? Con 6 peldaños hacia arriba. La escalera con 6 peldaños, ¿ya? Déjele un espacio un poquito grande para que pueda escribir algunas cositas. Es algo así, ¿ya? Una escalera con 6 peldaños. Ahora, en el primer peldaño, ustedes me dicen si voy muy rápido, activan su micrófono y lo detenemos. En el primer peldaño vamos a colocar en el de abajo, vamos a colocar invitados, ¿ya? Vamos a colocar invitados. En el segundo escalón vamos a colocar invitados identificados, ¿ya? En el tercer escalón vamos a colocar pista de crecimiento. Pista de crecimiento. ¿Pista o vista? Pista de crecimiento. ¿Ya? En el cuarto escalón vamos a colocar grupos pequeños. ¿Ya? Después usted le va a cambiar el nombre según su contexto. Le vamos a colocar grupos pequeños. 1, 2, 3, 4. En el quinto escalón va a colocar equipo de voluntarios. ¿Ya? Ahí usted después le cambia el nombre si usted le llama servidores, voluntarios. Y en el último escalón le vamos a colocar puerta de atrás. Lo repito entonces para hacer el resumen. En el primer escalón tenemos invitados, luego vamos subiendo esta escalera y tenemos invitados identificados, luego tenemos pista de crecimiento, en el escalón 4 tenemos grupos pequeños, en el escalón 5 tenemos equipo de voluntarios y en el escalón 6 y el último tenemos puerta de atrás. ¿Ya? Me levantan el dedito si estamos claros hasta ahí. ¿Ya? Ahora, comencemos entonces con estos indicadores. Esto, como le decía, es un indicador, es una ruta que nos va a ayudar a hacernos las preguntas correctas para poder organizar nuestra iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una de las tareas de nosotros como líderes no es tener todas las respuestas, sino es saber hacernos las preguntas correctas. Una de nuestras tareas es preguntar y es hacernos preguntas. Porque muchas veces nuestra tarea consiste en dar respuesta a muchas cosas. Pero lo principal es que nosotros sepamos hacer las preguntas correctas en nuestra iglesia. No sé si ustedes estuvieron en una sesión que di sobre liderazgo de visión o del futuro, se podría decir. Y una de las cosas que hablé era subir al balcón. Y cada vez que termina un año y comienza el otro, nosotros tenemos la instancia o la oportunidad de hacernos preguntas, de evaluar cómo va nuestra iglesia, desde los equipos de bienvenida, de transmisión, cómo está el liderazgo, cómo están funcionando los sistemas, las estrategias. ¿Por qué? Porque si nosotros no evaluamos, no podemos seguir creciendo. Y probablemente si no evaluamos, seguiremos haciendo cosas que no son productivas, que no son efectivas, que no producen resultados. Por eso esta pista de crecimiento nos va a ayudar a hacernos las preguntas correctas para poder identificar en cuál de estas etapas necesito trabajar, ¿ya? Así que comencemos. El primer escalón era invitados, ¿ya? Y en esa invitado nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo logramos que gente llegue a nuestra iglesia? ¿Presencial o de forma online? ¿Cómo logramos que la gente llegue a nuestra iglesia? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Porque no podemos crecer si no tenemos gente que está llegando a nuestra iglesia. Entonces, no podemos seguir avanzando si gente no está llegando. Una iglesia, se dice que una iglesia sana debería tener de crecimiento o de personas llegando cada domingo, ya sea de forma online o de forma presencial, en una escala de entre el 6 al 8%. Anótelo ahí.
entre 6 al 8%. Eso significa que si usted tiene una iglesia de 100 personas, el 6 y el 8%, usted debería lograr que gente llegue cada domingo, ¿ya? Y estos son personas que a lo mejor están en nuestra transmisión, personas que llegaron a nuestro lugar físico, etcétera, ¿ya? Entonces la primera pregunta de invitados es, ¿cómo logramos que personas lleguen a nuestra transmisión online o a nuestra iglesia física? Si nosotros no nos hacemos esa pregunta y no evaluamos cuánta gente está llegando un domingo, ya sea lo presencial o ya sea lo online, probablemente todas las otras estrategias no funcionen. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, si hoy estamos online, necesitamos saber identificar cuántas personas están llegando, nuevas. La gente que se está conectando un domingo a nuestra transmisión, un ejemplo, ¿es toda gente de la iglesia? ¿Estamos viendo nombres nuevos? Y eso nos lleva a nuestro segundo escalón para relacionarlo con el primero. Son los invitados identificados, ¿ya? Los primeros son como lo general, los que se conectan a una transmisión. Ahora, ¿cuál es la próxima estrategia que debemos desarrollar? Es cómo identificamos a estas personas que llegan. Y en el formato online, esto es más difícil. ¿Por qué? Porque no es como lo físico, que la gente llega, ¿se acuerdan que llenaban una tarjeta con su nombre, luego le hacíamos seguimiento? Hoy eso es un poco más difícil, pero no imposible. Entonces, al final de esto les voy a dar una estrategia, cómo lo podemos hacer en cada punto, ¿ya? Pero primero vamos a ver la ruta hacia arriba, cómo va. Entonces tenemos, en primer lugar, tenemos el escalón de los invitados. ¿Cómo logramos que gente llegue a nuestra iglesia? Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, generamos una estrategia para que la gente pueda llegar. Una vez que la gente está llegando a nuestra transmisión online o a nuestro servicio físico, presencial, nosotros ahora decimos, ¿cómo puedo identificar a estas personas que están conectándose? ¿Cómo los identifico? Porque una cosa es que estén viendo y otra cosa es cómo yo los puedo identificar. Entonces tengo que hacerme esa pregunta. Ya, el domingo tengo 80 conectados o 100 conectados. De esos 100, ¿cuántos hacen clic en nuestro enlace de bienvenida, un ejemplo? ¿Cuántas personas visitan nuestra página web y llenan el formulario de contacto? Y eso nos permite números, nos permite estadística. Ahora, otra pregunta importante aquí es, ¿cómo lo hacemos para que la gente se identifique? En una transmisión, si estamos todos en transmisión online, ¿cómo hacemos que la gente se identifique? ¿Cómo logramos identificar a los que están ahí? Ya sea por un enlace de WhatsApp en la transmisión, en el chat, ya sea a través de nuestra página web, donde ellos puedan llenar un formulario de nuevos contactos, ya sea la misma gente de la iglesia identificó a un amigo que se conectó y lo invita nuevamente a la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros generamos una estrategia para identificar a estas personas? No sé si voy muy rápido, voy bien. Si me levantan el dedito es porque vamos bien y seguimos avanzando. ¿Sí? Ya, súper. Ahora, tenemos entre el 6 y el 8%, que es como lo óptimo, que debería llegar por domingo personas nuevas. ¿Ya? Ahora, entre el 3 y el 4% deberían ser identificados. ¿Ya? Un ejemplo, si llegaron 10 personas un domingo nueva, podríamos tener identificado 3 o 4 personas de esas 10. Entonces esto nos va a ayudar a trabajar de forma intencional para que esos 10 que llegaron logremos nosotros identificar a 3 o 4 para que pasen al escalón siguiente. ¿Ya? Todo esto está en el contexto de ¿qué? De que nosotros como iglesia queremos llevar a las personas de donde están hacia donde Dios quiere que estén. Y para eso vamos a desarrollar un proceso. ¿Ya?
El tercer escalón lo hemos denominado pista de crecimiento, ¿ya? Y esta pista de crecimiento tiene un porcentaje de el 30 o el 40% de ese 3 y 4% que pasó anteriormente. Si fueron identificados 10, entonces ahora yo quiero que al otro paso 3 o 4 personas puedan seguir. Y esta pista de crecimiento es la siguiente pregunta. ¿Qué pasos tengo en mi iglesia para la gente nueva? ¿Cuál es el siguiente paso para la gente nueva en mi iglesia? Ya, pongámoslo más práctico. Juan se conectó el domingo a la transmisión, llenó el formulario de la plataforma de contacto o hizo clic en el enlace de WhatsApp que tenemos en nuestra transmisión. Lo identificamos. Ahora, Juan ya llegó a nuestra iglesia, se está conectando los domingos o está asistiendo a nuestro servicio presencial. ¿Qué hacemos con Juan ahora? Si yo te pregunto y voy a tu iglesia y yo soy nuevo y te digo, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿O qué debo hacer ahora? ¿Qué me corresponde hacer ahora como Juan en tu iglesia? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener un proceso o un siguiente paso para que Juan pase de un espectador que estuvo mirando la transmisión, luego a una persona que es identificada y ahora es una persona que va a dar su siguiente paso. Si yo voy a tu iglesia y te pregunto cuál es el siguiente paso para Juan, ¿qué me dirías? A ver si alguien se activa su micrófono. Crecer. Súper. Crecer son 4 clases para introducirlo en la iglesia. Súper. ¿Y qué le enseñamos en crecer? Paso. ¿Qué le enseñamos? Primero la decisión que hizo cuando tomó la decisión de aceptar al Señor Jesucristo. ¿Ya? Segundo, quién es Dios en una forma muy, muy, muy sencilla y simple. ¿Cuáles son los valores de la iglesia? ¿Por qué nos llamamos como nos llamamos y por qué hacemos las cosas que hacemos? Súper. Y luego viene un segundo paso que es un discipulado. Claro. Entonces ahí hay ya un proceso para mí, para Juan. Entonces yo llego y ¿qué necesito conocer? Ya, la iglesia. Lo que creen, quién es Dios, en qué consiste la decisión que hice, cuál es la cultura, quizás el ADN, hacia dónde apunta la iglesia, etc. Entonces, esto es un paso definido para que nosotros podamos tomar a esta persona y ayudarles en su proceso. Entonces, acá, pista de crecimiento puede ser crecer, que varios trabajan con este sistema de 4 pasos, puede ser un sistema de discipulado, puede ser un sistema de un grupo de gente en seguimiento llamando a esta persona y conectándola con las actividades de la iglesia, pero tenemos que tener algo en este punto, algo que nos ayude a que la gente se involucre en lo que nosotros estamos haciendo como iglesia. No podemos dejar que la gente llegue y se siga conectando y no tenga un siguiente paso. Tiene que tener un siguiente paso. Entonces, ¿cómo le hacemos seguimiento a esta persona? A Juan. ¿Cómo evaluamos que Juan va a seguir creciendo? Claudio dijo, crecer. Entonces, cuando Juan llega a la iglesia de Cristo extrema adrenalina, su siguiente paso sería crecer. Y luego ahí tienen desarrollado otro paso. En tu iglesia, ¿cuál sería ese paso? Si no tenemos un paso definido, tenemos que detenernos acá. Porque de acá también depende todo cómo sigue escalando esta persona. Entonces lo tenemos invitado, luego a ese invitado lo identificamos, en el tercer escalón le hacemos un seguimiento para que dé su siguiente paso, ya sea crecer, ya sea un grupo de discipulado, etc. Luego lo pasamos al cuarto escalón, a Juan, que puede ser también de forma paralela, y es los grupos pequeños, grupos de conexión, grupos de paz, o la metodología o el sistema que tú tengas en tu iglesia. Queremos que Juan, primero, conozca la iglesia, conozca a Dios, pero también queremos que Juan se relacione con otras personas. Y una de las buenas formas en que se puede relacionar es a través de grupos
pequeños, de grupos de conexión, de grupos de interés, de mercado libre, como quieran llamarlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué grupos son necesarios en mi iglesia? Porque muchas veces, a veces por moda o por copiar, implementamos cursos o implementamos grupos que no son necesarios para nuestra iglesia. Un ejemplo, podemos implementar un grupo de matrimonios y mi iglesia está compuesta por el 90% de solteros. Entonces no es muy adecuado ese grupo. Entonces preguntar, ¿qué grupo necesito hoy, este año 2020? No quiero llenar la agenda. No quiero colocar actividades por colocar actividades. Quiero que los grupos sean intencionales para que ayuden al crecimiento de las personas. ¿Qué grupo necesito? Necesito grupos de hombres, necesito grupos de mujeres, necesito grupos de oración, necesito grupos de enseñanza, de currículum, necesito grupos donde la gente se relacione. Entonces, una vez que yo como iglesia establezco el objetivo de los grupos, yo tengo que filtrar qué grupo necesito. Si necesito de mercado libre porque quiero que se relacionen, si voy a usar los grupos para que la gente pueda aprender la palabra, si voy a usar los grupos para que la gente se relacione entre ellos, si quiero hacer una mezcla entre relaciones y aprendizaje de la palabra. Entonces, nosotros primero tenemos que definir y tenemos que preguntar, hey, ¿qué grupos necesitamos? ¿O qué grupos no están siendo efectivos en este tiempo? ¿Qué grupos tenemos que potenciar un poco más? Porque a veces, como le digo, tenemos grupos que no están produciendo resultados. Y es aquí donde nosotros tenemos que subir al balcón, mirar y evaluar y decir, ¿este grupo es importante para la temporada que estamos viviendo? No porque lo estemos haciendo año tras año, va a seguir funcionando. Tenemos que aprender a evaluar. Y acá, del 30 y el 40% que pasó a la pista de crecimiento, que tomó crecer, el 80% debería pasar y ser parte de un grupo. ¿Ya? Del 30 y 40% que vimos anterior, el 80% debería ser parte de un grupo. O de la metodología que tú uses en tu iglesia. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué grupos necesitamos? ¿Cómo fortalecemos las relaciones? ¿Por qué? Porque la gente se queda en nuestra iglesia por las relaciones que forma. Si una persona logra tener 2 o 3 amistades significativas en la iglesia, aunque la iglesia sea de mala doctrina, se queda. Y aquí no hay iglesia de mala doctrina, pero para decirlo. Entonces, si la gente logra tener amistades significativas dentro de la iglesia, la gente se va a quedar y tiene mayor probabilidad que permanezca. Pero si nadie lo conecta, nadie lo conoce, la iglesia crece y es una persona más, un número más, probablemente esa persona abandone nuestra iglesia. El quinto escalón es el equipo de voluntarios. Ahora, todo esto relacionado al tiempo que estamos viviendo, equipo de voluntarios. Nosotros en el tiempo presencial teníamos 12 equipos funcionando. Ahora yo tengo que preguntarme, ¿necesito 12 equipos ahora? ¿O necesito otros equipos? ¿O necesito más o menos equipos? Yo tengo que sentarme con mi equipo de líderes y preguntar cuáles son los equipos necesarios para que la iglesia pueda avanzar. ¿Qué esperamos de los voluntarios? ¿Cualquier persona va a ser voluntario? ¿Va a tener que terminar un proceso? ¿Termina a crecer y puede servir? ¿Qué queremos del voluntario? Queremos que tenga nuestra cultura, que tenga nuestro corazón, que tenga buena actitud. ¿A quiénes van a ser los voluntarios? ¿Qué cosas pedimos del voluntario y qué necesitamos? ¿Qué equipo necesitamos para servir? ¿Por qué? Porque esto es importante porque las personas en este punto ya comienzan a servir en la iglesia. Porque la iglesia crece por los voluntarios, por los equipos que están trabajando. Y aquí es donde yo tengo que subir la cantidad de gente que está sirviendo. Yo tengo que procurar que la mayor cantidad de gente esté involucrada sirviendo. Porque si la gente solamente está como espectador en una transmisión, probablemente no se sienta parte de su iglesia. ¿Cuándo se sienten más parte? Cuando están involucrados, cuando están marcando la diferencia, cuando están haciendo algo. Entonces, yo tengo que definir los equipos,
tengo que definir qué espero yo de los voluntarios que quiero, y tengo como líder que ser intencionales en formar el corazón de los voluntarios, modelar la cultura, modelar la visión, cómo yo quiero trabajar con ellos, pero como líder tengo que modelar a los voluntarios. ¿Ya? Y el último escalón es la puerta de atrás. Y la puerta de atrás habla y nos tenemos que preguntar, ¿tenemos fuga en nuestra iglesia? Yo creo que todos tenemos fuga en nuestra iglesia. Ahora, la pregunta más intencional es, ¿por qué se va la gente de nuestra iglesia? Y esta pregunta es una pregunta dura, pero es una pregunta necesaria. ¿Por qué se va la gente de nuestra iglesia? Si yo veo que el año yo comencé con 100 y terminé con 120, pero de los 120, 80 son nuevos, yo tengo que preguntarme, ¿por qué la gente no permanece? ¿Por qué las personas no permanecen en mi iglesia? ¿Cuál es la razón? De las 30 personas que se fueron este año, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones por las cuales se fueron? ¿Se fueron por traslado? ¿Se cambiaron de iglesia? ¿Se fueron en rebeldía? No somos dueños de las personas se pueden cambiar de iglesia, se pueden ir a un lugar mejor. Sí, está bien, pero aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿la gente que se va por un problema de que no calzan con la visión? ¿O se va con un problema de que en mi iglesia hay murmuración, hay apatía, hay división, hay comentarios negativos? Entonces, si la gente se va porque no calza con la visión, perfecto, porque no podemos cambiar la visión y la forma que Dios nos dio. Pero si la gente se está yendo porque está comentando de que los líderes son personas de hipócritas, porque hay murmuración en la iglesia, porque hay corrupción, entonces yo tengo que preguntarme, si la gente se va porque no calza con la visión, ya, perfecto. Pero si la gente se está yendo por mal liderazgo, si la gente se está yendo porque no hay un acompañamiento espiritual, si la gente se está yendo porque no tiene un proceso definido y porque no hay claridad en lo que se está haciendo, ahí nosotros tenemos que preguntarnos y decirnos, ¿qué hago? ¿Qué tengo que reformular? ¿A qué líderes tengo que sacar y a qué gente tengo que colocar para mejorar esto? Porque recuerde, cada persona que nosotros agregamos a nuestro equipo o levanta el equipo o puede destruir un equipo. Cada líder que nosotros colocamos en nuestra iglesia puede potenciar la cultura de la iglesia o puede comenzar a afectar, a infectar la cultura de la iglesia. Porque cada acción construye o destruye cultura. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿los líderes que hoy están conmigo están llevando la pasión? ¿Están transmitiendo la cultura que queremos ver? ¿La gente se está yendo por liderazgos dictadores? ¿La gente se está yendo de nuestra iglesia porque está siendo dañada? Entonces, nosotros tenemos la iglesia que toleramos y nosotros tenemos la cultura que toleramos. Por eso nosotros tenemos que hacernos preguntas en frío y tenemos que evaluar con nuestro equipo y decir, ¿por qué la gente cambia? ¿Por qué cada 3 meses el equipo de alabanza se renueva completo? ¿Por qué los líderes que están en mi entorno no continúan años conmigo? Entonces, tenemos invitados, para resumir. Todas las personas que llegan entre un 6 al 8% debería llegar de acuerdo al número de tu iglesia. Luego tenemos los invitados identificados, aquellos que hicieron clic en un WhatsApp, que visitaron nuestra página web, que nosotros le podemos dar seguimiento. Luego de eso está la pista de crecimiento. ¿Cuál es el nuevo paso o el siguiente paso para Juan, que llegó por primera vez a nuestra iglesia, a una transmisión o a un servicio presencial? ¿Qué grupos de conexión o grupos pequeños necesito para potenciar el tiempo que estamos viviendo? ¿Necesitamos potenciar los jóvenes? ¿Necesitamos crear grupos de niños? ¿Necesitamos fortalecer los matrimonios? ¿Cómo lo podemos hacer? El otro, equipo de voluntarios. ¿Qué equipos necesitamos? ¿Cuál es la cultura que debe tener un voluntario?
¿Tenemos definida la cultura? ¿Tenemos definida la cultura de los equipos? ¿Cuál es la cultura que queremos transmitir? Y la número 6, puerta de atrás. ¿Cómo logramos disminuir esa cantidad de personas que se van? Si la gente se va por culpa o porque no calzó con la visión, o son por problemas que son solucionables, o son por problemas que tenemos que tratar. Entonces, todas esas preguntas nos van a ayudar a poder generar esta ruta que nos va a ayudar a decir, ¿en qué paso estoy fallando? ¿Por qué no tengo voluntarios? A lo mejor no está llegando gente. A lo mejor hay gente que no está tomando crecer. Y uno de los requisitos, un ejemplo, es que termine de crecer para ser voluntario. Entonces, cuando yo tengo clara la ruta, yo puedo identificar en qué escalón necesito trabajar. No, veo que los líderes no están compartiendo el corazón. ¿Qué necesito? Desarrollar noches de cultura, noches de equipo. Necesito comunicar más la visión a mi equipo. Necesito colocar a la gente correcta para que impulse la visión de mi iglesia. Se me está yendo gente, ¿por qué? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ruta nos permite identificar en qué escalón nosotros necesitamos poner énfasis. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Saludos. Gracias, Jorge, por de verdad recordar, refrescar algo tan importante. De verdad que como Sin Límite Iglesia tenemos ese proceso con distintos nombres, ¿cierto? ¿Sabes qué? Me asalta una pregunta, una duda. Son muy parecidos los pasos, distintos nombres, ¿no? Una de las preguntas que me hice al finalizar el año era si esta temporada 2020 era una temporada para evaluar a las personas. ¿Cómo evaluar a las personas en una temporada desconocida? No sé si me explico en esta pregunta. ¿Cómo me evalúo yo como pastor en una temporada donde todo era desconocido? Súper. Yo creo que una más que evaluarnos como a las personas en sí, uno evalúa su liderazgo. Fui flexible, supe adaptarme a las situaciones que estaban viviendo, logré transmitir esa adaptabilidad a la gente de mi iglesia, mi liderazgo, pude permanecer en el tiempo. Yo el otro día tuvimos reunión con el equipo y una de las cosas que le dijimos, que muchos voluntarios en el proceso, no sé si a ustedes les pasó, abandonaron y quedaron ahí. Y prácticamente yo le dije a la iglesia, en un momento tuve que tomar con mi esposa la iglesia al hombro y seguir. Pero en esta reunión, mucha de la gente dijo, pastor, discúlpenos, porque nosotros vimos que ustedes tomaron la iglesia al hombro y siguieron adelante. Entonces, más que evaluar quizás la gente, yo evalúo mi liderazgo y digo, pude permanecer, pude adaptarme a los cambios, fui flexible en el momento, seguí amando a la gente, seguí agregándole valor. Entonces, cuando uno da todo, y uno puede decir, di todo, y después la gente deja de servir o cualquier cosa, uno puede estar quizás con una conciencia más tranquila y decir, lo entregamos todo. Y eso, aunque nosotros no creamos, la gente lo ve. Y después dice, voy a seguir a este líder porque permaneció en el tiempo difícil. Y es en las crisis donde se revela nuestro verdadero liderazgo. Es ahí donde se revela la capacidad de liderazgo que nosotros tenemos. Por eso, cuando nosotros aprendemos este proceso, nosotros logramos identificar, y esta pandemia nos reveló esto, en qué proceso estábamos. ¿Los líderes que estábamos formando eran líderes reales o made in China? ¿Qué tipo de liderazgo estábamos formando? ¿Estábamos formando un liderazgo cómodo de domingo o estábamos formando un liderazgo enfocado en la gente? Si estábamos enfocando un liderazgo en los programas, ese liderazgo se cayó. Pero si formamos un liderazgo basado en las personas, ese liderazgo se mantiene. Entonces, aquí, y esta pandemia nos enseñó esto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis. ¿Qué necesito trabajar? Y yo el otro día le decía a la iglesia, muchas veces iglesia le dije a los líderes, yo les dije, estamos muy enfocados en el domingo, cuando la realidad no es solo el domingo.
Entonces, nos enfocamos en un buen servicio el domingo, pero no había proceso en la semana. Pues entonces Juan andaba despistado, se conectaba el domingo, pero cuando vino esta pandemia no tenía fundamento, no tenía proceso en su vida, no tenía acompañamiento espiritual y por lo tanto no tenía relaciones. Y Juan en toda esta pandemia se sintió solo porque no tuvo 2 o 3 amistades significativas que le ayudaran. Es más o menos hacia donde apuntaba, porque tú sabes, Jorge, que nosotros en este caso, nosotros estamos plantando una iglesia y recién llevamos 2 años. Y plantar cultura en 2 años y en 1 año y tanto donde se nos cae todo esto, es como lo que te preguntaba. Entonces, ¿por qué? Por eso mismo que tomamos varias determinaciones a pesar de tener todo escrito, tenemos nuestros manuales, todo, pero ni uno de los manuales y ni uno de todo lo que teníamos escrito estaba en versión pandemia. La iglesia no tiene ningún manual pandémico, solo lo está escribiendo hoy. ¿Y por qué te lo menciono eso? Porque puede ser la pregunta de muchos o la inquietud de muchos, porque ¿a quién no le bajó el equipo de voluntarios? Porque no teníamos las herramientas para tener voluntarios pandémicos. Teníamos voluntarios de puerta, de reset, teníamos voluntarios de estacionamiento, teníamos... Entonces, la iglesia tenía la gran tarea de reconstruir ese servicio. Entonces, te lo comento porque en eso ya, en pos de lo que tenemos escrito, tan letal lo que tú estás compartiendo, es donde tenemos que hacer esa reconstrucción, esa regenería, de volver a reinventar el asunto. Por eso que, por ejemplo, nosotros paralizamos todo lo que es YouTube, por ejemplo, nuestras grabaciones y ya por enero y febrero, porque al final estábamos terminando con un equipo reventado. Y como amamos a Dios y amamos a las personas, empezamos a volvernos a lo más importante, a la esencia, porque al final tenía 700.000 personas conectadas en YouTube, pero estaba pastoreando gente de otras iglesias. Y cuando no somos claros en eso, entonces nos desviamos, porque cuando nos empiezan a gustar los números, empezamos a tener problemas. Pero cuando empezamos a abrazar a las personas y a entender cuál es el llamado, la misión y la visión que Dios puso en nosotros, tenemos más definido. Así que me parece súper importante los puntos que estás compartiendo. Nadir, y eso que compartes tú es tan importante también en nosotros como líderes, porque nosotros hicimos lo mismo. Ahora, enero y febrero, nosotros estábamos haciendo la transmisión en vivo y veíamos que muy poca de la gente de nuestra iglesia se conectaba y teníamos gente de otros lugares. Incluso nosotros hacemos oración de madrugada y el 90% era de otros lugares y el 10% era de la iglesia. Entonces, ¿qué decidimos? Suspendemos enero y febrero las transmisiones online y nos enfocamos a interactuar en Zoom. Eso me permite que tengamos más personas de la iglesia trabajando y tengamos, y nuestra visión para este año, la palabra está en Nehemías, edificar. Y vamos a comenzar edificando comunidad. Porque yo le dije a la iglesia, no podemos soñar, porque un sueño grande con un equipo pequeño o con un mal equipo es una pesadilla. Entonces, si nosotros tenemos a lo mejor un sueño grande, yo prefiero hoy parar para avanzar que seguir avanzando sin evaluar lo que estamos haciendo. Y por eso fui drástico y dije, enero y febrero no hay transmisiones y nos conectamos por Zoom y toda la gente que realmente quiere estar va a estar ahí en Zoom. Y desde ahí, si son 10, si son 20, si son 50, vamos a comenzar a trabajar porque vamos a parar para poder avanzar. Porque muchas veces nos seguimos acostumbrando al domingo. Porque en el caso nuestro, y no sé si en el de, me gustaría haber escuchar la realidad de varios, porque en este caso uno está recién plantando una iglesia y lo puntual es que todo se basa en lo que hemos conversado y entonces uno no quiere dar pasos en falso, ¿cierto? Uno espera no cometer errores y estás cambiando una cultura donde también en la iglesia en Chile me parece que solo le gusta recibir, que le lleves el delivery a tu casa, pero no quiere comprometerse, no quiere avanzar y crecer. Así que estamos hincándole el pie a todo. De verdad que tenemos cuentas lindas, tenemos resultados, testimonios, pero ¿sabes qué?
de vez en cuando hay que volver al balcón, como dices tú, volver aunque el balcón esté atrás, para poder empezar a dar pasos más seguros. Así que gracias, Jorge. Yo no sé si puedo escuchar a algunos Sí, líderes, nos pastores que están gustaría, por como ahí. decía, escuchar a alguien. Y quiero comentar algo rápido y les doy la oportunidad para que ustedes puedan comentar. A nivel empresarial se está hablando de una palabra en inglés que es VUCA, ¿ya? De los ambientes VUCA. Y estos ambientes VUCA se está hablando de que son volátiles, de que son inciertos, de que son complejos y de que son ambiguos. O sea, en otras palabras, nosotros estamos viviendo hoy, actualmente, un tiempo volátil. Cambia muy rápido. Lo que ayer era novedad, hoy día ya no es novedad. Hoy día cambió. Entonces estamos viendo, eso provoca incertidumbre, un ambiente incierto. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo decidir. Luego es complejo porque no nos permite tener claridad para tomar decisiones. Y finalmente es ambiguo porque se contradice. En un momento vamos bien, después retrocedemos, un momento volvemos a lo presencial, luego tenemos que retroceder a lo online. Entonces es ambiguo, se contradice entre sí. Y en esto tenemos este desafío. ¿Cómo levantamos líderes que se puedan adaptar a este ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo? ¿Cómo formamos a nuestra gente para que puedan vivir en estos tiempos? Que si hoy día volvemos a lo físico y mañana nos dicen no, hay que volver a lo online, y mañana nos dicen se cayó el internet, ¿cómo seguimos haciendo iglesia? Me gustaría escucharle a alguno de ustedes que pueda compartir su experiencia. Pastor David. Una de las cosas que tenemos que tener clara que formar líderes hay que ser pacientes, porque tenemos primero que formarlos. Y de ahí, esa es la base de la iglesia. Si usted no forma líderes, va a ser difícil. Y eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y yo creo que Naín lo sabe, por la experiencia de iglesia que tiene, que no se hace de la noche a la mañana. Y cuando ya tiene un grupo sólido de líderes, ahí recién comienza la otra parte. Y creo que es muy importante lo que dijiste, Naín, de que nosotros tenemos que ir al grupo de nuestros hermanos, los que están realmente, y justamente yo creo que la mayoría de nosotros estamos haciendo Zoom, y sobre todo yo estoy trabajando en la semana con los Zoom, y solamente el día domingo, como la iglesia tiene un gran número, tengo que trabajar por YouTube, pero es solamente un día, el día domingo. Y vuelvo a decir esto, lo principal tiene que ver con relación. Líderes es la clave. Si no hay líderes, eso puedo decir. Súper. Pablo. Gracias, Pastor David. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, de verdad que estoy, pero bueno, segunda vez que escucho lo mismo. El Señor algo me quiere decir fuertemente. De verdad que lo compartimos el otro día cuando estuvimos ahí en la mentoría, Jorge. Y de verdad que ahora que repasaba nuevamente cada uno de los puntos y de los pasos de este escalón, la verdad es que claramente hay muchas cosas que hacer. De verdad que agradezco mucho lo que nos comparte Jorge y lo que decía Nadir. El tema de parar, juntamente contigo, Jorge, que pararon las transmisiones para enfocarse en la gente, eh, lo tomo como un Moisés tomó la visión que le dio Yetro cuando le dijo, divide la gente, divídela porque tú no vas a poder hacerlo todo. Eh, y de verdad que en relación a cada uno de los puntos que tú nos compartes, claramente que tengo que hacerme una reevaluación de cada uno de estos, y la verdad es que yo estoy fallando en uno que es heavy, que es importante, y que es el tercer punto, que es el tema de la pista de crecimiento. Yo creo que ahí de verdad porque eso te ayuda para todo lo demás en el fondo, para seguir avanzando los escalones. Nosotros estamos teniendo conexiones, está llegando gente nueva, pero donde estamos allí cayéndonos en el tema de eh, darle la visión de iglesia, el ADN, etcétera, plantarle la cultura de alguna manera. Y claro, nosotros también somos una iglesia nueva, nosotros tenemos poquito más de un año, estamos recién plantando, estamos recién partiendo, y la verdad es que
no ha sido fácil el tiempo, todo este proceso de plantar la iglesia, y de verdad que esto, evaluarse en relación como líder, como pastor, en relación a cada uno de estos puntos y de estos escalones, lo más seguro es que vamos a tener un crecimiento mucho más grande, porque vamos a tener no solamente personas que nos están mirando, sino que vamos a tener personas que van a estar enfocadas en la visión y en el trabajo que tenemos como iglesia. Así que de verdad, formar líderes no es fácil, es un proceso largo, es un proceso que requiere tiempo, que tiene que ir uno paso a paso avanzando hacia eso, y la verdad es que estamos trabajando y estamos en medio de dar esos pasos y de seguir avanzando para formar un equipo sólido, un equipo estable, y no líderes made in China, como tú decías, Jorge, sino que líderes made in Germany, ¿no? Que vengan del cielo. De verdad que líderes que se la jueguen por el Señor, pero también con la casa, con la iglesia, Sí. con la visión de la iglesia. Y eso es importante, Pablo. Ya estamos listos en el tiempo, pero vamos a terminar. Es importante el liderazgo. Si nosotros como pastores, líderes, nos lideramos a nosotros mismos, vamos a poder liderar a otros. Entonces, como decían, formar líderes no es fácil, pero vale la pena. Y como diría Maxwell, cuando formamos líderes, todos ganan. Y si la visión es grande y el equipo es pequeño o mal equipo, se transforma en una pesadilla. Por eso es importante, quizás este tiempo, no estamos diciendo que paren sus transmisiones, lo que estamos diciendo es afilemos el hacha. Paremos, sigan lo que está, pero a lo mejor paremos nosotros como líderes, subamos al balcón y miremos cómo está. ¿Estamos contentos con la iglesia que estamos liderando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué gente tenemos que sacar que a lo mejor no está aportando? Porque esta pandemia reveló que muchos líderes que dijeron, pastor, ahí vamos a estar, se salieron de todo o dejaron de estar. Entonces, animarles, pastores, líderes, que puedan continuar en todo este ambiente volátil, incierto, complejo, ambiguo, a seguir avanzando, a seguir creyendo y a seguir capacitándonos, preparándonos para lograr todo lo que Dios tiene para nuestra vida.